vamos a pedir ayuda, sobre todo para mucha gente que quizá conozca algo de una historia. ¿Qué les dice el nombre Fausto? Barco Fausto era, ¿verdad, Pablo? Exactamente. Una trainera de 14 metros de eslora y 18 toneladas de arrastre. ¿Españoles implicados? Cuatro canarios. 4 canarios. O sea, especialmente mandamos un mensaje a la gente de Canarias, porque quizá esta noche puede pasar, nos den algún dato de uno de los grandes enigmas del mar que tienen que ver con gente de nuestro país. El Titanic sigue vivo en la memoria colectiva de la humanidad. Representa la derrota de la tecnología y la soberbia humana respecto a la fuerza de la naturaleza desatada. El brillo y tragedia del buque insumergible ha eclipsado otras historias, otras noches de terror en el mar, protagonizadas por españoles. Pablo, barco Fausto, ¿qué tenemos que contar a la gente? ¿Por qué es un gran misterio en la historia naval española? Porque es un barco que desaparece 3 veces. O sea, estamos hablando de una triple desaparición hace más de 40 años ahora. Estamos hablando de julio de 1968 en las aguas de la isla de La Palma, entre la isla de Hierro y la isla bonita, la isla de La Palma. Y es una historia de 4 hombres, de, digamos, hasta prácticamente anónimos. Estamos hablando de marineros, de gente que trabajaba en el mar, acostumbrados a pescar, y que se encuentran con una situación tan horrible que dejan para siempre a sus familiares, a sus seres queridos, a 20 hijos. Estamos hablando de varias personas, varias familias totalmente desconsoladas. Y lo más espeluznante de todo, Iker, es al entrar en contacto con las viudas de estos desaparecidos, o con una de ellas especialmente, vimos que esta persona todavía no le habían cicatrizado las heridas de esta desaparición. 40 años después. 40 años después, esta persona llorando. Yo me quedé totalmente desconcertado, no sabía qué hacer, si consolar a esta persona. Bueno, fue algo realmente... no lo pasamos muy bien. Luis Javier Velasco, que luego hablará, nuestro amigo, querido amigo, que estuvo investigando de forma magnífica este caso, estuvo presente con nosotros y francamente lo pasamos muy mal, por sentir todavía esta ausencia, este vacío, y no saber explicar, y precisamente decirnos, pedirnos, implorarnos: por favor, yo quiero saber qué pasó con mi marido, mis hijos quieren saber qué pasó con mi marido. Que llega el fin de semana, que no vienen, que no llaman, y luego ahí ya empiezan los comentarios, hasta que empezaron, la comandancia vino, pues dice que iban a salir, salieron a rastrear y tal, y nada, que no vieron nada. Y de ahí a ahora que nos hemos quedado toda la vida con eso. El nivel de dramatismo de algunos documentos, ahora contaremos qué pasa realmente con ese barco, nos ha impresionado. Acaba de traeros las grabaciones sonoras Pablo, y por ejemplo escuchamos a Luis María Toledo 40 años después, y la gente no olvida una desaparición demasiado extraña. Me llamó Daniel García de Venezuela, de Tenerife, un primo de ellos. Dice: Luis María, ya apareció el barco, lo encontró el Ana de Mayo y le marcó rumbo al puerto. El 24, me parece que es el 24, el día de San Felipe Santiago, iba a llegar al puerto. Pues aquello en el puerto fue una fiesta, porque el pueblo entero del Paso fue para abajo al encuentro de él. Yo no fui. Y me quedé en mi casa. Y me metí en el baño, me corté las venas. Se esperaba el barco Fausto, esta gente esperaba ese barco. ¿Cómo había empezado la desaparición? La historia empieza el día 21 de julio del 68, cuando estos hombres van a regresar de la isla de Hierro. Ellos son todos de la isla de La Palma. Van a regresar de Hierro, donde habían llevado unos plátanos para cultivo. Y en ese trayecto de poco menos de 100 kilómetros entre el Hierro y La Palma, puerto de Tazacorte, que era el puerto natural donde ellos estaban siempre faenando, el barco desaparece. Pues pasan varios días
pasen exactamente 5 días hasta la Marina, además desplegó todos sus medios, la aeronáutica también, o sea, los aviones rastrearon el océano en ese tramo, por lo menos, un tramo bastante amplio, y nada, no había ni una sola señal del barco del Fausto. Y de pronto, el día 25, o sea, casi 5 días después de la desaparición, un barco llamado Duquesa, de la compañía Howden Brothers, de Inglaterra, localiza el Fausto realmente en una ruta más apartada hacia oeste, ¿no? Hacia el interior del Océano Atlántico. 5 días después, 5 días después aparece, y simplemente lo que comentan ellos es que el barco, cuando abordan el Fausto, les dicen que no tenía ninguna avería esta embarcación, simplemente que habían perdido el rumbo. Estaban sin agua, estaban sin alimentos, y habían llevado solamente 10 kilos de frutas y unos pocos litros de agua, porque claro, era un trayecto muy corto. Y entonces lo del barco de la Duquesa, los ingleses, les ofrecen entonces algunas viandas, algunas comidas, y incluso le marcan el rumbo. Dicen, mira, vayan por aquí, vayan en ese sentido, que ustedes llegan necesariamente a cualquier parte de la isla de La Palma, ¿no? El barco en ese día totalmente despejado, porque el día que ellos salen realmente estaba bastante cubierto de niebla, el mar. Pues ese día soleado, salen, pues todos esperan, debían demorar como mucho 5, 6, 7, máximo 8 horas en llegar hasta el puerto de Tazacorte. Y toda la gente, aquella multitud expectante, cientos de personas esperando, las familias, las esposas, algunos de los hijos. Todos, era una fiesta, convirtieron aquel momento en una fiesta, y claro, aquella fiesta se transforma en un valle de lágrimas, porque al final el barco no aparece. Ya de momento, amigos, y vamos a seguir contando la historia. Primera interpretación, Juanje, Santi, nos encontramos ante un caso, desde luego, bastante poco habitual, la primera desaparición y aparición del Fausto. Luego contaremos historias de barcos desaparecidos o tragedias en el mar, muchas de ellas con españoles implicados. Claro, que un barco desaparezca, que un barco se hunda, mueran sus tripulantes, caramba, ha ocurrido muchas veces, pero que desaparezca y aparezca, y no solo una vez, sino más, como va a contar Pablo. ¿Qué opináis? Es una historia extraña. He estado, sabiendo que íbamos a hablar de ello, he estado investigando un poco por mi cuenta sobre el tema, y la verdad es que es una historia apasionante. Como muy bien ha dicho Pablo, no se reparó en esfuerzos para localizar a esta gente. El ala 46 en pleno estuvo en el aire durante días buscando por todo el océano Atlántico, y efectivamente un papel muy bonito que cumplieron fueron los radioaficionados, una práctica que ya está casi en desuso por el avance de las comunicaciones. Los radioaficionados de todo el mundo, de las dos orillas del Atlántico, estaban en auténtico pie de guerra buscando un leve indicio en las comunicaciones marítimas de aquellos días, y no apareció hasta precisamente esta noticia. Y lo que sorprende es cómo hombres de mar, hombres que se saben guiar por las estrellas, que se saben guiar por el sol, son capaces de perder el rumbo e irse alejando poco a poco miles de kilómetros de su rumbo original. Es un misterio inescrutable. Porque luego el Fausto, Pablo, volvió a desaparecer de alguna forma, se le perdió el rumbo de nuevo. Exactamente, entonces esta gente esperan en el puerto de Tazacorte, el barco no aparece, se inician un nuevo rastreo, que se gastaron, según los periódicos de la época, en aquel momento, más de 1 millón de pesetas, que era mucho dinero, en estas búsquedas. Cubrieron un territorio aproximadamente tamaño de España en total, para localizarlos, avanzando mucho más dentro del Océano Atlántico también, y nada. Ahora me cuentas más, Pablo, y conectamos con Canarias para saber más en esta investigación. El Titanic, entre comillas, claro, pero español, el barco Fausto. ¿Queréis conocer qué pasó? Y muchas más cosas. Volvemos ahora, después de las noticias. Estamos siguiendo la pista del Fausto, una historia policíaca. ¿Por qué? Vais a ver cómo continúa. Un barco que aparece y desaparece. Decía el diario de avisos, 17 de octubre de 1968, buque fantasma del Atlántico. Unos días después sigue el misterio en torno al pesquero canario Fausto, o un titular que indica: el Fausto ha sido hallado, no hay supervivientes. Al día siguiente crece el trágico misterio: el Fausto lleva 8 cadáveres a bordo. Se incorpora a la tertulia un buen amigo, un gran investigador,
conocedor perfectamente de esta historia, ha buceado, nunca mejor dicho, para buscar algunas claves. Luis Javier Velasco, buenas noches, amigo. Buenas noches, Iker, y a toda la familia del programa. Pues Luis Javier, primero gracias siempre por tu ayuda, no en este caso sino en muchos otros. Gracias también por el cariño que recibimos en el archipiélago canario, siempre el cuarto milenio se traslada ahí. Yo creo que estamos ante un caso impresionante. Pablo ha contado la primera parte de alguna forma, muchos amigos están escribiendo y Pablo y yo estamos muy expectantes para ver si en el 7640 en milenio3@cadenaser.com alguien, algún radioaficionado, alguien, porque han pasado 40 años, que es mucho y es poco al mismo tiempo, puede decirnos algo para continuar investigaciones. Hemos quedado en la primera hora, Luis Javier, en que ese barco aparece y desaparece. Siguiente escena de los hechos, ¿qué va ocurriendo? Pues bueno, como había comentado Pablo, el día 25 de julio lo encuentra de madrugada, ¿no? Casi a las 12, lo encuentra el Duquesa, le suministra rumbo, le dan combustible, o sea, se le llenan de combustible completamente el gasoil, le dan el rumbo, combustible, vamos, las indicaciones contestan al mensaje de la costera de Tenerife, y bueno, se suponía que esa misma jornada, el 25 de julio a las 7 de la tarde, tenía que haber llegado. Bueno, como ya ha comentado Pablo, pues fue un jarro de agua fría absoluto porque ni apareció. Pero claro, no solamente eso, Iker, sino que esa misma jornada, a la 1 de la tarde, zarparon otras tres traineras de una factura muy similar al Fausto para ir al encuentro de este barco. E incluso el barco de Transmediterránea Plus Ultra se dio a su primer oficial y al radiotelegrafista pues para transmitir en directo e intentar conectar con el Fausto antes de incluso de verlo, ¿sabes? Hasta detrás del horizonte. Bueno, todo eso quedó en aguas de borrajas de la manera más absurda, más sorprendente, porque claro, tenemos un dato muy claro, tenemos un dato muy claro. Tenemos un punto y una hora. Claro, a no ser que el Fausto se sumerja como un submarino y navegue o se levante a volar, ¿no? Dicho coloquialmente, no podía haber escapado a la implacable búsqueda de los aviones que se organizaron 24 horas después. Entonces esto fue, vamos, una operación aeronaval tremenda, unos costos colosales, participó todos los órganos del Estado, la Guardia Civil, la Armada, el ala 46, efectivamente el Ejército del Aire, el Servicio Aéreo de Rescate, incluso hasta barcos particulares, ¿no? Como el caso del Priorato, que recibió órdenes de sus armadores de circunnavegar por el oeste en la isla de La Palma para utilizar su radar, porque en aquella época radares hoy día había montones, pero en aquella época nada. Se utilizaron todos los medios, Luis Javier, para recuperar la historia de ese barco y de esa gente, pero nos quedábamos con una escena de las personas convencidos de que regresaban y ahí no regresa nadie. No regresa nadie, o sea, imagínate, es que de manera espontánea en La Palma, esa jornada del 25, esa tensión acumulada durante días, porque es que prácticamente en La Palma todavía hoy día conserva ese maravilloso encanto de que casi se conoce todo el mundo, ¿no? Pues imagínate esa tensión acumulada, pues mira que aparece el Fausto, se armó pues un ambiente tremendamente festivo, se fueron acumulando y acumulando gente de toda la isla ahí en el puerto de Tazacorte, o sea, la prestación fue tremenda, pues está claro que la decepción fue pues igual de tremenda, ¿no? Entonces, pues imagínate cómo se quedó todo el mundo y desde luego el sufrimiento para la familia, porque claro, el océano, aquí en las Islas Canarias, ¿quién no tiene familiares que han sido marineros? ¿Quién no ha oído historias que se pierden en las noches de invierno cuando las abuelas cuentan de determinados familiares que se perdieron en el mar, luego aparecen y ese sufrimiento, o sea, está en el sustrato colectivo, ese temor innato al mar Pues vamos a hacer una cosa, Luis Javier, sí. Seguimos la investigación, pero sobre todo estamos muy pendientes para ver si unimos leyenda y realidad, porque Pablo, después hay una historia que nos parece increíble, incluso triste, es la aparición de algo. Exacto. Bueno, 2 meses después, prácticamente casi 2 meses después, estamos hablando del día 9 de octubre del 68, y Luis Javier, ¿me puedes corregir si es así? Sí, cuando el 9 de octubre. Sí. De octubre, ¿no? El barco Ana Di Maio, un barco italiano, de factura italiana, manda un mensaje, ¿no?, radiofónico a Roma, Italia, comunicando que habían encontrado el Fausto y además dando su matrícula, ¿no?, con lo cual realmente habían topado con este barco a 1200 millas
de distancia a oeste de la isla de La Palma, ¿no? Y a 1.700 millas de las costas de Venezuela, donde se dirigía también en Ana de Mayo. O sea, estamos hablando prácticamente en medio del Océano Atlántico, ¿no? Casi a la altura de... o sea, un tiempo después... casi 2 meses después aparece ese barco allí flotando. ¿Y qué es lo que ve, Pablo? Bueno, lo más impresionante es que cuando el barco aparentemente era un barco fantasma, y así lo decían los tripulantes de la Ana de Mayo. Entran en esa embarcación, primero lógicamente verifican, no hay nadie, ninguna señal de vida, entran en el barco, me parece un suboficial y otro marinero de la Ana de Mayo, ven que no hay nadie, fuera está en la parte externa del barco, y cuando entran finalmente se encuentran con algo totalmente aterrador. Uno de los pasajeros, de verdad que era el más joven de 27 años, supuestamente se cree, estaba desnudo, era un cadáver sobre la máquina, el motor del barco. Estaba echado. A su lado se encontraba un radiotransmisor de aquella época. Y este hombre totalmente desnudo, dicen que estaría semi-momificado, otros informes o periódicos dicen que estaba en adelantado estado de descomposición, pero era un hombre joven el que se encontraba allí. De los demás, nada, ni rastro. Luis Javier, ¿cómo es el impacto entonces en el archipiélago canario? Es la segunda aparición del barco fantasma, pero esta vez lleva cadáveres. Pues fue terrorífico, ¿no? Fue terrorífico porque en realidad, fíjate cómo son las cosas. Han pasado 40 años y medio y el asunto todavía sigue vivo y sigue fresco. Es más, hasta incluso en cierta manera se anhela que un día aparezcan, ¿no? La verdad que todos estos años que han pasado lo ponen muy, muy difícil, ¿no? Pero claro, ya la confirmación, lo que nadie quería afrontar de frente, lo que nadie quería ver, esa evidencia, pues se tuvo que tomar. Ha aparecido un cadáver. ¿Qué fue de los otros 3 marineros? Bueno, fue espantoso, fue muy duro, porque también está, claro, no olvidemos de que la tragedia humana es bastante grande, pero además de todo eso, está esas implicaciones extraordinarias, esas misteriosas desapariciones. Nos encontramos con un caso, da la impresión, Luis Javier, Pablo, sí, como si fuera una especie de incidente de somosierra o algo por el estilo, que tiene que tener alguna explicación seguramente, pero que desde luego no se le ha dado, porque hay más datos todavía, Pablo, que tienen que ver con documentos de esta historia. Exacto, lo impresionante también, bueno, a principio, en los primeros comunicados que el comandante, que el capitán de Ana de Mayo ofrece a la prensa y a las autoridades de Venezuela, a donde se dirigía, a Puerto Cabello, además, es que no habían encontrado documentos a bordo. Ese era el primer informe, ¿no? Que habían encontrado una persona muerta sin ninguna pertenencia, que eso era lo extraño, no tenía ni anillo, ni el reloj, sus pertenencias personales. Como si les hubieran robado. Aparentemente, como si hubieran robado, y este hombre además desnudo que se encontraba, este hombre de 27 años, que más adelante hablaremos de quiénes son estas personas. Y entonces el comandante, cuando llegan entonces a Puerto Cabello finalmente, en Ana de Mayo, el capitán hace entrega de la documentación al cónsul español que está allí en Puerto Cabello, ¿no? Y ahí sí aparecen, o sea, hay documentos. ¿Y qué documentos son estos? Son hablan de cartas que nunca aparecieron, según nos comentó Luz María Toledo, la viuda de Julio García Pino, este hombre que fue encontrado muerto en el barco, que tenía 27 años. Y entonces lo que se encuentra, sí, entrega una hojita manuscrita por Julio García Pino, en ambas caras, ¿no? Y después también un papelito indicando la dirección, que sería de una cajetilla de cigarrillos, indicando la dirección de la viuda, de Luz María, en El Paso. Entregar esto a Luz María. Sí, pero como una especie de mensaje póstumo, como si él supiera algo. Exactamente. Y poco más, o sea que no había más documentos. Y lo curioso es que de esta hoja, formaría parte de un diario que contendría 28 hojas, siendo que esta era la última hoja de ese misterioso diario. ¿Dónde estaban las 27 hojas restantes? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Con quién se queda con esas 27 páginas? Juan G., no me digas que no hacen una película con esto, con esta escena que simplemente hemos planeado y que ocurrió en el año 68 en España. Un diario
que falta gran parte de él, un mensaje que parece un envío de ultratumba a una viuda, un cadáver momificado, medio desnudo encima del puente de mando, aparición y desaparición de un mismo barco. A mí me parece toda una novela de intriga, básicamente conseguir simplemente la historia. Realmente luego comentaremos otras tragedias que ha habido en el mar en España, con datos y fechas, en tanto a cantidad de personas que fallecen o mueren en un naufragio. Pero lo que están contando Pablo y nuestro compañero en Las Palmas, a mí realmente me deja anonadado. Me recuerda a aquellos casos increíbles del Triángulo de las Bermudas. Recordaba al Mary Celeste, porque hace unas semanas estuve en Gibraltar. Para que la gente que no sepa lo que es la historia del Mary Celeste y que nos que se estén escuchando, es pues hace unos siglos un barco que pasa por ese famoso Triángulo de las Bermudas y luego en alta mar se encuentra, según comentan los textos y las crónicas del capitán que lo encontró, que casi acaba siendo ahorcado en Gibraltar, incluso hasta las tazas de té caliente, sin que nadie estuviera en aquel barco, sin restos de violencia, de ningún abordaje, ni de nada. Y en este caso es igual. Lo que pasa que en este caso nos lleva casi mucho más a la conspiración, más que al misterio de las Bermudas en sí, como si fuese una puerta a otra dimensión, ¿no? Aquí nos lleva más a la conspiración, porque claro, es muy extraño que esta gente tan acostumbrada al mar, y no hablamos de unas distancias tan absolutamente largas ni tremendas entre isla e isla, desaparezcan una vez, aparezcan y luego se encuentran en medio del océano. Realmente estaban haciendo algo que no era solamente pesca, o hay algún dato que nos indique o nos empuje a pensar algo se nos escapó. Luis Javier, oficialmente, ¿qué se dijo? Cuando ya se recupera el cadáver, cuando se ven estas incongruencias de datos, mensajes, ¿qué dijo la prensa o qué dijeron las autoridades? Bueno, la prensa en principio dijo de todo, ¿no? Pero claro, se barajó mucho con una dolorosa idea de que habían intentado emigrar a Venezuela, cosa que para nada era compartida en Tazacorte, porque empezando no hubieran recogido un pasajero, como era el caso de Julio García Pino, y hubieran arranchado en la embarcación, que tiene una capacidad tremenda con muchísimos víveres, ¿no? De hecho, no se pudo contar nada porque en realidad tampoco se tuvo acceso al cadáver, porque posteriormente, cuando era remolcado por el Ana Di Mayo en Puerto Cabello, el día 11, es decir, 2 días después de haber sido encontrado en alta mar, supuestamente desaparece otra vez. El cadáver del marinero vuelve a desaparecer. Y el barco, porque ellos llevaban a las telas de la Ana Di Mayo del mercante, llevaban arrastrando el Fausto, porque claro, es las leyes del mar, ¿no? Si uno se encuentra una embarcación a la deriva en aguas internacionales y no hay nadie que la pueda reclamar, no hay nadie vivo, pues pertenece al que lo encuentra, ¿no? Ellos en este caso la iban a llevar a Puerto Cabello y entregar allí, pero claro, el misterio crece y todavía se multiplica cuando mandan 2 días después de haberlo encontrado y haber mandado el primer mensaje, el segundo diciendo que el supuesto echamiento a pique del Fausto, que había encontrado las tachas, no se especifica si cortada o rota, más bien se habla de cortada. Claro, aquí ya el misterio está servido, Iker, porque ¿qué pasó realmente ahí? ¿Volvió a desaparecer por provisión divina, hablando coloquialmente, o simplemente los tíos se enfrentaban a un tremendo marrón, ¿no? Como decimos hoy coloquialmente? Y dice, ahora nos van a tener aquí las autoridades entretenidas. La verdad que nunca se sabrá, a menos que encontremos a legítimos tripulantes de ese barco que sepan de primera mano lo que pasó.